emergencias o urgencias en sí mismos no son procedimientos que deban llamar a la inconducta, a la violación de la ley, al enriquecimiento. No obstante, sabemos que a través de los procesos de excepción hay toda una historia de corrupción. La realidad es que cuando hay una situación de esta naturaleza, los primeros fondos que puedan ser aportados en especie o no del sector privado es lo que permite avanzar en una respuesta inmediata. Cuando el Congreso declara el estado de excepción, lo que está diciendo es que va a haber algunas restricciones de derechos y de libertades por razones Bueno, en un momento causas, había toque de queda. Eso es lo que autoriza, pero eso no autoriza que se compre nada. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Nuestro invitado de este día es Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, una entidad que ha dado mucho de qué hablar, no por otra cosa, sino porque Carlos ha tratado de que se haga el trabajo que ahí debió hacerse hace mucho. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, siempre un placer tener la oportunidad de dialogar sobre los temas de interés y ahora sobre los temas que son de mi competencia. Exactamente. Bueno, ustedes emitieron un aviso a raíz del decreto del presidente que debido a la situación del paso del huracán tormenta Fiona, que ha provocado muchos daños en el este y el noreste, son permisos especiales de emergencia para que se agilicen compras de bienes y servicios y auxiliar a la gente. Pero sin embargo, no es que la gente tiene las manos desatadas para hacer lo que le venga en gana. Explícanos de qué se tratan esas recomendaciones que ustedes hicieron. Bueno, lo primero es que a raíz de los daños originados por el fenómeno atmosférico que incidió en el país, que impactó varias provincias, las entidades del Estado Dominicano, cada una desde su naturaleza, tiene la responsabilidad de intervenir para garantizar la vida de los dominicanos, las dominicanas, y además a aportar a la reconstrucción de viviendas, edificaciones que fueron destruidas e impactadas. Para eso, para cualquier plan de intervención luego de un desastre natural, obligatoriamente el plan debe estar acompañado también de un plan de compras y contrataciones. Y por eso la ley de contratación de la República Dominicana prevé, dentro de las excepciones de las compras, prevé la modalidad de emergencia. La ley establece que son modalidades ordinarias: licitación nacional, licitación internacional, licitación restringida, comparaciones de precios, compras menores. Y establece excepciones: la urgencia, la emergencia, la contratación de servicios técnicos, artísticos, entre otros. Entonces, con esto lo que quiero decir que las excepciones, en este caso las emergencias o urgencias, en sí mismos no son procedimientos que deban llamar a la inconducta, a la violación de la ley, al enriquecimiento. No obstante, sabemos que a través de los procesos de excepción hay toda una historia de corrupción. En este caso, pues las razones por las cuales se emite una declaratoria de emergencia para las compras están suficientemente justificadas. Hay un impacto, hay una tormenta que generó niveles de destrucción en varias provincias del país. Entonces, la emergencia la declara y únicamente la puede declarar el presidente. Y ese es el decreto al cual te refieres. Ese decreto debe tener algunos elementos fundamentales. Primero, debe decir, autorizar cuáles son las instituciones que pueden utilizar la excepción. En este caso, 21 instituciones están incluidas en el decreto y también se incluyó un párrafo en el decreto que establece que luego de los levantamientos, las verificaciones, si es necesario incluir otra institución, pues se puede incluir otra institución. Porque hay que decir que después que pasa el fenómeno, a los 2 o 3 días,
todavía se están haciendo los levantamientos, todavía hay agua que está corriendo, entonces se dejó esa previsión. Y además que las lluvias que vienen después, correcto, ahora mismo hay otra vaguada. Por eso mismo. Lo otro que el decreto debe tener como elemento fundamental, y que lo tiene, es el periodo de esa excepción de emergencia. En este caso son 30 días. Durante 30 días, las instituciones impactadas pueden utilizar la excepción. También tiene mecanismos de control. Establece que 15 días posterior a terminado la emergencia, las entidades deben enviar un informe a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas con relación a el uso de esa excepción. Pero el decreto establece un mandato también y dice todas las compras de emergencia se deben transar en el portal de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y con eso estamos garantizando el principio de transparencia y publicidad, que es un principio fundamental en las contrataciones. No importa que sea un proceso ordinario o proceso de excepción, todos los procesos de contratación deben estar revestidos de la publicidad. En otras palabras, ¿qué se compra, a quién y cuánto y a qué precio? Todo. Porque no, es dinero público, no puede haber nada oculto. Entonces, luego que el presidente emite ese decreto, que es un marco donde autoriza durante un tiempo a qué y cómo, la Dirección General de Contrataciones, como órgano rector de las compras, pues elabora, aprueba y emitimos una circular que oriente las compras en el marco de la declaratoria de emergencia y que lo oriente en dos direcciones. Primero, que contribuya a la eficiencia de las compras, porque la realidad es que hay que comprar zinc, madera, productos alimenticios, colchones, y eso hay que hacerlo dentro de el tiempo más ágil posible. Sí, porque la gente quedó sin nada, ¿no? Entonces, además, la circular orienta también para que lo hagamos con toda la transparencia y todos los controles. Entonces, ¿qué elemento importante tiene esta circular para evitar lo que sucedió en el pasado con la declaratoria de emergencia? Bueno, lo primero, reafirmamos que todos los procesos de emergencia se van a transar en el portal transaccional. Antes no se hizo así. Se hizo de todas las maneras, menos así. Pero además de eso, otro elemento que es muy importante, que establecemos en la circular, que decimos, mínimamente el plazo entre convocatoria y recibir oferta debe ser 3 días. Porque las declaratorias de emergencia, si hay una convocatoria, son procesos competitivos, tiene que haber oferta, debe haber un plazo razonable. Y estamos diciendo mínimamente 3 días para quienes puedan brindar ese bien o servicio, darle el tiempo para que la publicidad sea efectiva. Otro elemento que es fundamental y el cual estamos monitoreando, dando seguimiento y revisando todos los pliegos de condiciones que se puedan cargar en el portal en el marco de la emergencia, y es el tiempo de entrega. El tiempo de entrega tiene que ser entrega inmediata. Sí, porque si, yo no puedo, si es emergencia. Yo no puedo contratar, adjudicarte hoy y que tú en 3 meses que me va a entregar los cines y la madera, porque yo lo necesito ahora. Entonces hemos sugerido criterios de evaluación que ponderen que quien esté en la capacidad de entregar inmediatamente o en el menor tiempo tenga la posibilidad de ser adjudicado. Porque es que hay muchos que pecan en río revuelto. Hay muchos que entran en esos procesos, a lo mejor con una oferta temeraria, con un buen precio, tú la adjudicas y empiezan a pedir por internet después los SIN, y eso llega en 4 o 5 meses. Eso ya no es útil. Entonces, si me piden arroz, por ejemplo, y yo digo, sí, yo lo tengo, mañana pero ha llamado a un compadre que está en Mao, no, a ver si me no, manda. es arroz de inmediatamente. Que tiene que estar ahí en un almacén. Estamos en una emergencia, estamos abreviando los plazos de la contratación, pero así mismo nosotros queremos que lo que contratemos nos lo entreguen inmediatamente. Otro tema que es muy importante es, y que fue uno de los mecanismos utilizados en el pasado para aprovechar la emergencia y por lo cual mucha gente, como que hacen en los campos, que colocan piedra para que no llueva. Ajá. Aquí la quitaban para que llueva. Era un deseo de que llueva. Y es que en el reglamento de la ley 340
del 2012 establecieron una disposición que establece que en los procesos de emergencia no es necesario tener certificación de apropiación presupuestaria y necesariamente tú no tienes que tener cuota de compromiso. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a ese reglamento y de acuerdo a lo que pasó, en emergencia tú podías contratar incluso sin tener dinero, para que se entienda. Y endeudar a la institución. Y yo digo, concho, pero tú compras sin tener dinero. Pero por eso, muchas de las obras de la tormenta Olga y Noel duraron mucho tiempo para construirse y para terminarse, y creo que algunas todavía no se han terminado. Porque si bien es cierto que se contrataron y se adjudicaron, no tenían la provisión de fondos. Cuando estuvimos elaborando la circular... Perdón, Carlos, sí, vamos a una pausa, claro, y continuamos para que me sigas explicando después de la pausa. sí. Continuamos con Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas. Tú decías que una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que debe haber la provisión de recursos, es decir, hay que saber con cuál dinero se va a comprar. Claro. Y lo otro que tú mencionaste que hay que tomar en cuenta es los plazos de entrega, habíamos señalado. Plazo de entrega. Sí. Con relación a lo de los fondos, en la circular establecimos que las entidades para las adquisiciones en el marco de la declaratoria de emergencia deben cumplir y hacerlo en el marco de lo establecido por la Dirección General de Presupuesto, que ya estableció también una circular. Eso quiere decir que en la emergencia usted tiene que tener los fondos con los que usted va a comprar, sus certificaciones, cuotas de compromiso, porque usted va a hacer un gasto, y eso es un elemento sumamente importante. Entonces la circular lo que busca es orientar para que las entidades puedan comprar, que lo puedan hacer de manera eficiente, que lo puedan hacer para garantizar la adquisición del bien o servicio, y además que pueda estar revestido de todos los controles. Hasta este momento, varios procesos ya se han subido utilizando la sección de emergencia, algunas entidades para adquisición de cosas menores como combustible y algunos uniformes y cosas de ese tipo para los obreros que están trabajando. Hay un proceso del Ministerio Administrativo de la Presidencia, de madera y zinc. Hay un proceso del Ministerio de la Vivienda también, que tiene materiales para reconstruir casas. Y hay un proceso del Plan Social, que es para temas de alimentos. Y hay otros procesos del Ministerio también de Salud, de adquisición de insumos para el tema de los vectores, para todo lo que implica las enfermedades posterior al paso de cualquier tormenta. Desde la Dirección de Contrataciones estamos acompañando a las instituciones para que puedan gestionar su proceso de manera eficiente, estamos dando seguimiento, y la Dirección de Compras, terminado los 30 días del decreto de emergencia, vamos a emitir un informe de todo lo que se pudo adquirir en el marco de la declaratoria de emergencia. Una pregunta, las donaciones que se han anunciado tanto por entidades financieras como por empresarios particulares o grupos empresariales, ¿eso no pasa por la supervisión de ustedes? No pasa, porque la mayoría de las donaciones o son en especie o son recursos que inmediatamente el sector que lo dona pues decide las adquisiciones y la forma como lo va a hacer. Y qué bueno que sea así, hay que seguir estimulando la solidaridad a todos los niveles, porque la realidad es que cuando hay una situación de esta naturaleza, los primeros fondos que puedan ser aportados en especie o no del sector privado es lo que permite avanzar en una respuesta inmediata. Más rápido. Porque los estados necesitan cumplir reglas y organizarse. Sí. Hay que hacer un levantamiento, hay procedimientos. Por más que quisiéramos que eso sea en el menor tiempo,
hay políticas, hay procedimientos que hay que cumplir. Hemos tratado esa circular de la Dirección de Compra, la Dirección de Presupuesto también emitió una circular. La Contraloría General de la República instruyó a todas sus unidades de auditoría en todas las instituciones que están incluidas en el decreto que van a estar en horarios extraordinarios. De manera que cualquier verificación de un expediente de contratación en el marco de la emergencia que no se detenga, que no sea de que no, que el auditor ya se fue, no, el auditor va a estar ahí mientras exista expediente de verificar vinculado a la emergencia. Entonces, la coordinación de los entes del Estado que pueden ayudar a facilitar la adquisición de bienes y servicios, se ha establecido una muy buena coordinación de manera que se pueda garantizar el tema de la eficiencia. En otras palabras, debe hacerse un trabajo ágil, eficiente y rápido, sí, pero siempre cuidando de que no aparezca un super sabio que quiera aprovechar la ocasión para beneficiarse. Totalmente, eso es muy importante y también hay que señalar que con relación a algunos insumos, pues ya se va teniendo desabastecimiento, porque la demanda es importante y por eso establecimos también dentro de las recomendaciones de la circular que verifiquemos bien los precios para evitar que se aprovechen en una circunstancia de esta naturaleza. Hemos recomendado que si en un proceso solamente participa un proveedor y ese proveedor tiene una oferta económica que es lo que yo le llamo una oferta temeraria, pues necesariamente no le tenemos que adjudicar aunque sea el único proveedor que participó. O sea, si tenemos un estudio de mercado que establece un bien como el zinc que oscila entre tanto y tanto, no es posible que el Estado en este momento lo pueda pagar a un precio que sea irracional. Uno puede entender que el tema... que el agua embotellada, por ejemplo, sí, uno puede entender que hay tantos proveedores. Claro, uno puede entender que la oferta y la demanda juega con el precio, pero siempre en el marco de una prudencia, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, es importante cuidarlo. Nosotros comprendemos la situación de desconfianza que genera una declaratoria de emergencia para el pueblo dominicano, porque hay toda una historia detrás de las emergencias, pero las emergencias y la adquisición de emergencia son una necesidad. Y ante el paso de un fenómeno, obligatoriamente es necesario reducir los tiempos de la adquisición, porque una licitación, que es un proceso ordinario, si la utilizamos para adquirir en este momento zinc, nosotros vamos a tener los zinc en enero. Entonces no es posible tener en enero, necesitamos un mecanismo que nos permita. Bien. Por ejemplo, ya esta semana el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Vivienda y el Plan Social van a estar adjudicando, o sea, van a estar contratando ya los procesos que cargaron en el portal la semana pasada, ya lo van a estar adjudicando y como esos procesos tienen entrega inmediata, pues inmediatamente... Una cosa, Carlos, esta es la primera ocasión en que se trabaja con una emergencia siguiendo ese rigor que ustedes están siguiendo. Sí, yo pienso que sí, y hay que señalar algo, en esta gestión de gobierno hemos tenido una primera declaratoria de emergencia que fue al inicio del gobierno, que hubo unas tormentas, donde se autorizó a 5 instituciones utilizar la excepción y que de hecho esas instituciones no la utilizaron, o sea, no compraron, o compraron, creo que el Ministerio de Salud llegó a comprar algunas cosas. Después ha habido alguna declaratoria de emergencia vinculada a la compra de carbón para Punta Catalina. Y esta ha sido la declaratoria de emergencia que tiene un radio más amplio. La actual, que abarca más instituciones, que tiene un radio de acción en varias provincias. Y es una buena pregunta porque mucha gente, por desconocimiento y otros malintencionados o con el interés de manipular, entendían que cuando estábamos en plena pandemia, que se declaraba el estado de excepción de emergencia, eso era una licencia para comprar. Y son cosas distintas. Totalmente. O sea, cuando el Congreso declara el estado de excepción, lo que está diciendo es que va a haber algunas restricciones de derechos y de libertades, por razones bueno, en un momento todavía toque de queda. Eso es lo que autoriza, pero eso no autoriza que se compre nada. Y hubo creativos que... Sí, algunos por desconocimiento y otros que aprovechan también para sembrar esa duda. Pero la verdad es que esa excepción que declara el Congreso no tiene que ver nada con compra. El único que puede declarar el uso de la excepción para compra de emergencia es un decreto presidencial. Y por eso en esta oportunidad, pues cuando se discutió la posibilidad de un decreto, nosotros estuvimos de acuerdo
era lo que era, la situación amerita un decreto que pueda establecer la emergencia. También hay que decir que la declaratoria de emergencia de la República Dominicana tiene oportunidades de mejora. Y en el proyecto de ley de compra que está en el Congreso, nosotros estamos haciendo mejoras porque entendemos que es posible todavía dotar al Estado de mayor capacidad de respuesta. ¿En cuáles aspectos tú piensas que hay que mejorar? Sobre todo con el tema de tratar de acotar un poco más los tiempos. E incluso la posibilidad de hacer contrataciones de emergencia previo a la emergencia. Por ejemplo, nosotros podemos tener en enero de cada año un proceso de adquisición de posibles insumos que se necesitarían para intervenir en una emergencia. Por poner un ejemplo que señalabas ahorita, en enero hacemos un proceso para adquirir 40.000 fardos de agua. Hacemos un proceso, adjudicamos, pero no estamos requiriendo que nos entreguen el bien. Hay un contrato firmado y cuando se genere algún tipo de evento y el Estado requiera agua, activamos ese contrato y ese contrato puede establecer una cláusula que tú me vas a entregar esos fardos de agua al precio que esté en ese momento. Yo te contrato en enero, ciertamente, pero si hay un evento en agosto y yo necesito el agua, pues yo nada más te tengo que llamar y decir, mira, de los 50.000 que te has adjudicado, mándame 10 ya. Y te pago el precio de agosto porque obviamente los costos pueden variar. Entonces eso ayuda mucho porque hay un contrato ya previo hecho, entonces ya no hay que hacer proceso, ya el proceso está hecho, yo solamente tengo que activar entrega. Y eso se puede hacer con otros bienes o servicios. De hecho, he estado pensando impulsar cómo desarrollar esta idea. Entonces, los planes de mitigación que pueda tener el COE, la Comisión de Emergencia, esos planes de mitigación obligatoriamente tienen que tener un plan de compra. Que todo esté previamente organizado. Entonces tú puedes tener, en algunos casos, tú puedes tener procesos previos y en otros casos tú puedes tener ya proveedores preseleccionados. Que tú digas, mira, aquí hay 10 proveedores preseleccionados para esto, cuando hay que activar algo, ya con eso nosotros lo convocamos inmediatamente. Está la garantía. El tema es pensar en los mecanismos para reducir tiempo, para que la respuesta sea más rápida. Muy bien, vamos a otra pausa y volvemos. Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, es nuestro invitado de este día. Entonces, sí se puede legislar, ¿verdad?, para ir mejorando el uso de una emergencia cuando ésta sea declarada, como esos aspectos que tú señalas, que, por cierto, ¿cómo está ese proyecto en el Congreso? Sí, ciertamente la experiencia nos dice que hay oportunidades de mejora, de fortalecer los controles y la transparencia, que es un poco lo que más preocupa, con razón es lo que más preocupa, pero también yo siento que hay oportunidad todavía de mayores niveles de eficiencia para garantizar la respuesta, que hay una respuesta para salvar vidas, y hay respuestas inmediatas que hay que dar, y muchas veces la gente no tiene la dimensión de qué es lo que se necesita adquirir, pero desde que sale un vehículo hay que comprar gasolina, gasoil, los hospitales tienen que tener plantas, o sea, hay un conjunto de cuestiones que obligatoriamente un plan de mitigar en lo inmediato tiene que tener acompañado de un plan de compras. El proyecto de ley está en la Comisión de Hacienda del Senado, empezó su lectura, esa comisión lo está leyendo, decidieron leerlo completo, como es normal, íntegro, artículo por artículo. La información que tenemos es que después que los senadores de esa comisión terminen ese proceso, pues entonces van a convocar a los actores que participan de manera directa o indirecta en el tema de compra para recoger sus opiniones, sus impresiones. Lo que indica es que ya empieza a dar sus pasos de avance ese proyecto en el Congreso, que es necesario. Ese proyecto está elaborado sobre la base de 3 pilares fundamentales de las contrataciones: mayor control, transparencia y consecuencias, mecanismos, disposiciones que garanticen las adquisiciones más eficientes, por eso planteamos nuevas modalidades de contratación. Una cosa va a ser una licitación nacional y otra va a ser una licitación abreviada. No es lo mismo una licitación para construir un puente
que una licitación para comprar 10 camionetas. Los plazos pueden ser distintos. Y además, lo más importante que hemos incluido en el proyecto, y ojalá que en el país se desarrolle toda esa política, esa conversación, y es que nosotros estamos convencidos que las contrataciones públicas son un medio para el desarrollo, para generar empleo, para contribuir a la dinámica económica de un municipio, de un territorio, del país. 32% del presupuesto es dirigido a la adquisición de bienes, obras y servicios, que orientado a la microempresa, a la pequeña, a la mediana, a las mujeres MIPYME, a los pequeños productores agropecuarios. Podemos desarrollar mecanismos que se conoce de triple impacto en la economía de un territorio. Un hospital de un municipio que tiene que comprar arroz, carne, pollo, huevo, lechuga, tenemos que desarrollar un mecanismo para que se lo compren a los productores de ese mundo, a los productores, no al intermediario, a los productores, al hombre del campo. Entonces estamos contribuyendo para que el hombre del campo pueda comercializar, porque hay problemas de comercialización siempre que hay que mejorar. El hospital está adquiriendo productos saludables, de mejores condiciones, y eso se queda ahí, en ese municipio, y eso tiene que ayudar a esa dinámica del municipio. Quiere decir que uno de los componentes más importantes del proyecto tiene que ver es esa nueva mirada, cómo nosotros tenemos esa mirada de sostenibilidad, de desarrollo, de inclusión. Y de ayudar a la equidad incluso, ¿verdad? Total. Porque no es lo mismo que le compre a un proveedor nacional todo para un programa público, que se compre a muchos en el territorio, así las cosas se reparten mejor. Totalmente. Entonces el proyecto tiene esa condición y esperamos contribuir para seguir mejorándolo y seguir avanzando en esa dirección. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Carlos Pimentel, director de Compras y Contrataciones Públicas, que está haciendo una gran labor en esa entidad. A ustedes también gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.